Hola a todos, muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos iniciando esta nueva sesión de la serie de webinars de NSF para América Latina y agradecemos la excelente respuesta que ha tenido la convocatoria para asistir al webinar del día de hoy. Les recordamos que podrán interactuar con nosotros enviando sus preguntas a través del icono de preguntas que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla, ya que destinaremos unos minutos al finalizar este webinar para responder a algunas de ellas. Para aquellos que se integran por primera vez al programa de webinars de NSF para América Latina, les cuento que NSF International, con más de 75 años de experiencia, es la organización global de salud y seguridad pública sin fines de lucro comprometida con la salud y la seguridad del consumidor en todo el mundo. A través de nuestros servicios de desarrollo de estándares, análisis, certificación y auditoría, NSF colabora con diversas industrias alrededor del mundo para proteger los alimentos que consumimos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y los productos que utilizamos. En el webinar de hoy hablaremos de los cambios y actualizaciones en la versión FSSC 22005.1. Y para ello nos acompaña nuestro invitado especial de FSSC 22000, Adrián Casillas. Adrián es el representante de FSSC 22000 para la región de América Latina. Apoya las actividades relacionadas con FSSC 22000 que involucran tanto al sector privado como a las autoridades en la región. En el pasado, Adrián ha trabajado para los estándares globales del organismo de certificación con licencia FSSC 22000 responsable de sus actividades de acreditación. Esto requirió un intenso compromiso interno y externo con diversas partes interesadas, como organizaciones de normalización, organizaciones comerciales, gobiernos y ONGs. Durante los últimos 15 años, también ha trabajado como auditor y formador de varios estándares de sistemas de gestión como ISO 9001, ISO 22000 y, por supuesto, el lanzamiento del esquema FSSC 22000. Adrián cree firmemente en la integración de los estándares del sistema de gestión ISO, complementados con requisitos adicionales, demostrados a través del esquema FSSC 22000. Esto, a su vez, facilita a las organizaciones construir e implementar un sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria mejor y más fuerte. Bienvenido, Adrián, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Andrea, y pues muchísimas gracias a todos por atender este webinar. Sin duda, reconociendo de que todos los sistemas tienen que estar mejorando continuamente y que el mundo en el que vivimos de las certificaciones es un mundo que diariamente está cambiando. Es por eso que como fundación estamos viendo diferentes cambios en los diferentes esquemas de los estándares. Entonces, es el caso de que tenemos que ver el día de hoy acerca de nuestra versión 5.1. Una versión que pues significativamente tiene que ver con todos los cambios a nivel mundial, todos los cambios a nivel global que nos están atendiendo en este mismo momento. Entre los que podemos encontrar lo que va a ser lo relacionado con GFCI, con la Global Food Safety Initiative, y por supuesto con los cambios que organizacionalmente siempre buscamos en temas de mejora continua. Entonces vamos a platicar bastante de esto. Como ya lo mencionó Andrea, creo que uno de los puntos importantes va a ser el tema de preguntas. Andrea nos va a hacer el favor de estar revisando y analizando los diferentes tipos de preguntas por si llegara a pasar el caso de que se repitiera alguna pregunta. Entonces vamos a tomarnos un buen tiempo al final para poder atender todas las cuestiones que ustedes tengan. Y las que no podamos resolver, pues vamos a buscar la manera de poder hacer llegar más adelante. A final de cuentas, soy un representante de la fundación, directamente trabajando con la fundación, y no todas las respuestas las puedo otorgar yo o tengo que esperar la respuesta oficial. Es por eso de que si ustedes me ven que les digo, ¿saben qué? Tengo que esperarme con la respuesta oficial, es también para no decir a lo mejor algo que no corresponde. Muy bien, como fundación tenemos más de 10 años que fuimos reconocidos por la Global Food Safety Initiative como uno de los esquemas que puede participar de lo que le llamamos el benchmark de las organizaciones aprobadas para proveer este tipo de certificaciones. Y a lo largo de 10 años, hemos podido lograr obtener un máximo de 24,000 certificados. Aún
tomando en consideración el 2020, que fue un año para olvidar, creo, con temas de la pandemia COVID-19, entonces hemos podido mantenernos con un muy buen nivel en tema de certificación. ¿Y a qué se debe esto? Nosotros queremos creer que es por la estructura de nuestro sistema de gestión, que es una estructura flexible. No significa que con esto sea fácil. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que todos los esquemas que estamos reconocidos por GFSI cubrimos un requisito llamado benchmark, que significa que todos estamos cumpliendo con lo que GFSI nos pide. Entonces, esto nos permite, nuestra estructura basada en los ISO nos permite una flexibilidad para que una organización de una manera sencilla nos diga cómo está cumpliendo los requisitos de inocuidad alimentaria y no simplemente irnos con un checklist diciendo qué es lo que una organización tendría que cumplir. Claro, eso también trae algunos otros tipos de retos, como el hecho de la interpretación de los requisitos del estándar. Pero al final del día, los números son los que hablan. Hemos crecido, seguimos creciendo. Tuvimos realmente poco impacto en las certificaciones el año pasado, aún con COVID-19, y nos seguimos manteniendo por ahí cerca de arriba de los 24,000 certificados. Habíamos podido lograr más de 25,000. Nuevamente, muchas organizaciones se vieron forzadas a detener sus certificaciones por temas de COVID-19, pero en nuestro caso no hubo demasiado impacto en los temas de certificación. Nuevamente, la estructura, nosotros queremos creer que la flexibilidad nos ha permitido mantenernos como uno de los esquemas más queridos y más buscados a lo largo de Latinoamérica y otras partes del mundo. De igual manera, nuestro alcance son 7 sectores los que tenemos actualmente reconocidos. Queremos impulsar muchísimo nuestros últimos 3 sectores que se han incluido a nuestra gama de servicios que podemos ofrecer, como viene siendo el tema de retails y todo lo que es supermercados o venta también al por menor, todo lo que viene siendo comida lista para llevar, transporte y almacenamiento y por supuesto los estándares que ya hemos trabajado con anterioridad. ¿Qué es el reto? El reto significativamente para la fundación es poder garantizar que las organizaciones podemos controlar toda la cadena, nuevamente desde la granja hasta el consumidor final. Todas las compañías que podemos entender que están en el interés de una certificación, definitivamente tienen que garantizar que todo el producto puede llegar hasta el consumidor final. Pero supongamos, ustedes como organizaciones productoras de alimentos, hacen una serie de esfuerzos, a veces hasta sobrehumanos, para poder lograr cumplir todos los requisitos que pedimos en una certificación. Pero, ¿qué pasa con el transporte? Si durante el transporte o el almacenamiento de nuestra materia prima se contamina, se pierde la cadena de frío, puede haber un tema de control de plagas, que puede ser también muy, muy fuerte. Entonces, todo lo que la compañía hizo correcto e hizo perfecto durante el proceso de manufactura puede verse afectado durante la transportación, el almacenamiento o inclusive si está en una cadena de supermercados, entonces ahí posiblemente podamos tener problemas de inocuidad alimentaria que no vienen del origen de la fabricación, sino vienen a través de todos estos otros actores que están después de la cadena que pudieran estar afectando definitivamente el alimento. Y eso también lo podemos llevar a un tema de catering. Nos hemos encontrado en el pasado con algunas quejas de consumidores que dicen, es que tal producto viene contaminado, es que tal producto viene caducado, es que tal producto viene así. Y nos llegan reclamaciones, por supuesto, a la fundación que tenemos que atender. Y al momento de estar haciendo las investigaciones nos damos cuenta que en un alto porcentaje, más bien el 100% de las ocasiones, no fue por un problema de la manufactura, sino que es por problemas posteriores a la manufactura. Entonces, sí es muy importante dentro de la parte de la cadena de valor que estamos viendo como fundación, es que ustedes también tienen que garantizar que los proveedores que estemos seleccionando para el transporte pues sean proveedores confiables. No está dentro de su alcance que ustedes controlen ese tipo de proveedores, pero sí significativamente que empecemos a presionar este tipo de organizaciones
para que cumplan los protocolos y que nos garanticen que nuestro producto va a llegar de una manera salva al consumidor final. Y bueno, es parte de lo que como fundación estamos buscando, que realmente todo el sistema basado en el ISO 22000, en los prerequisitos y en todos los requisitos de la propia FSSC, se vayan cubriendo en los diferentes niveles de la organización. El propio mercado tiene que empezarnos a exigir que podamos entregar productos seguros aún después de salir del proceso de manufactura. Lo mencionó Andrea, lo mencionó también yo. Tenemos, bueno, para este webinar el propósito es de que ustedes nos puedan ayudar con sus preguntas, que nos hagan todo lo que podamos hacer. No me quiero entretener demasiado en ese tipo de presentación, porque lo más valioso va a ser lo que ustedes me puedan preguntar de los requisitos. Como fundación tenemos una sección en MyFSC, ustedes pueden ir directamente a la página web, en la sección de tickets. Esto es un reservorio de todas las preguntas que nos han hecho. Nuevamente, pues desgraciadamente están en el idioma inglés, no podemos traducirlas a todos los idiomas, pero al menos este reservorio nos permite a nosotros como fundación poder incorporar todo este tipo de preguntas a este reservorio y que ustedes más rápidamente puedan encontrar a lo mejor algún tema muy específico que les pueda interesar. Créanmelo, son más de 24,000 certificados emitidos a nivel mundial, sin considerar también lo que son los proveedores interesados en nuestro esquema. Entonces, contestar a veces 1,000, 2,000 preguntas es muy complicado. Entonces, por eso es que les pedimos principalmente que vayan a esta página para que ustedes puedan encontrar las respuestas y si hay alguien que ya preguntó la misma pregunta, pues por supuesto puedan ustedes atenderla o ver qué es lo que la fundación, cuál es la posición oficial. Nuevamente, pues bueno, tenemos toda la parte de la versión 5.1, que es el propósito de este webinar. Todos los documentos oficiales están en nuestra página web. Nuevamente, están en idioma inglés, pero nosotros estamos procurando tener todas las actualizaciones aquí. Entonces, vayan, visiten nuestra página, todo el material es descargable, es gratis, no tienen que meter ninguna clave. Entonces, ustedes pueden consultar cuáles son las noticias que tenemos en nuestra página web. También tenemos una sección en la que ustedes se pueden inscribir a nuestro programa de noticias y recibir toda la información en cuanto ustedes, en cuanto la fundación la haga pública, ustedes la pueden recibir de manera inmediata. Nuevamente, el idioma oficial es el idioma inglés, por eso ustedes van a encontrar que está toda la información en inglés. Nos han solicitado que la traduzcamos en muchos idiomas. Tenemos actualmente algunos ya traducidos en español, en portugués, en chino y en japonés y en hindú también, perdón. Entonces, procuramos nosotros estar trabajando muy arduamente en poder tener toda esta información disponible para ustedes. Entonces, vamos a platicar del esquema versión 5.1. Muchos cambios, por supuesto, pero bueno, principalmente relacionado con el tema de la información que nosotros estamos haciendo pública. Ustedes van a encontrar en la sección de noticias cómo nosotros vamos publicando diferente tipo de información. Cosas importantes que estamos sacando, tenemos todo un equipo que está buscando la mejor manera de proveer información que permita a las organizaciones, a los auditores y a todos los que estamos involucrados en este esquema de certificación a poder entender cuál es la posición oficial por parte de la fundación. Tal es el caso de lo que es el transporte a granel de alimentos. Tenemos toda una guía también relacionada con lo que es la limpieza de este tipo de unidades. Ahí pueden ustedes ver cuál es la información. El módulo de calidad para alimentos que no son, pero para empaque que no está dirigido hacia alimentos. Entonces pueden ustedes encontrar las guías, que es basado precisamente en el HPC 420. Entonces podemos ver muchísima información. Toda esta información la hacemos pública, incluido el módulo de la guía de implementación de la cultura de inocuidad. Entonces, hay mucha información dentro de la página de la fundación, todo es de carácter público, ustedes pueden acceder y pueden descargar ese tipo de información.
Dentro de los requisitos, dentro del esquema de certificación, si hacemos un zoom in, no voy a revisar todos los documentos, no vamos a desglosar el documento de la versión 5.1 con toda la información ahí descrita, pero vamos a ver exactamente, inclusive dentro de la propia página de la fundación van a encontrar un documento. Me voy a regresar. Si ustedes van un poquito más hacia abajo, esta es una copia de lo que ustedes pueden ver en internet. Si ustedes van un poquito más hacia abajo dentro de esta misma sección, van a encontrar una sección que dice cambios entre la versión 5.0, bueno, entre la versión 5 y la versión 5.1. Van a poder acceder al formato que está en inglés, por supuesto, y van a ver ahí en rojo las secciones en las cuales hubo cambios entre la versión 5 y la versión 5.1. Esto significativamente pues es también muy beneficioso para ustedes porque se pueden enfocar directamente sobre los requisitos. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Nos vamos a enfocar sobre los principales cambios que hubo entre la versión 5 y la versión 5.1. Desgraciadamente, nuevamente con el tema de cambios, actualizaciones, búsqueda de la mejora continua, que sabemos todos los que estamos en este medio que la mejora continua es infinita, no se acaba la mejora. Entonces van a venir más cambios en el futuro, más cambios que consideramos nosotros que son beneficiosos para las organizaciones. No se los puedo adelantar porque son hasta que no sean públicos, no puedo adelantarles algunos cambios para bien que tenemos también dentro del esquema de certificación, pero principalmente para que ustedes estén atentos a todo lo que va a pasar. Más adelante con los organismos de certificación vamos a hacer más pláticas respecto a los diferentes cambios. Pero al menos en esta versión me preguntan, oye Adrián, ¿qué fue lo que cambió en la versión de la versión 5 a la 5.1? ¿Fue el tema de COVID? Les digo, no. Hay varios cambios, no necesariamente los temas de COVID. La Global Food Safety Initiative, la GFSI, que es nuestra organización madre sobre la cual tenemos que cumplir todos los requisitos internacionales, tuvo una actualización en el 2020 de sus requisitos. Y todos los esquemas reconocidos por GFSI tuvimos que hacer algunas adecuaciones a nuestros requisitos. Nosotros habíamos hecho pública desde el 2019 nuestra versión 5, que principalmente el cambio era sobre la ISO 22000, que cambió de la versión a versión 2018. Entonces, ese fue nuestro principal cambio sobre la versión 5. GFSI hace público en febrero del 2020 su esquema de requisitos. Entonces, todos los esquemas tuvimos que migrar a cumplir ya con estos requisitos. Entonces, principalmente fue uno de los cambios. Claro, también hubo algunas otras adecuaciones. Aprovechamos para poder evaluar requisitos adicionales como tema de qué hacer en caso de COVID, qué fue el tipo de impacto, auditorías remotas, tantos factores que no habíamos considerado dentro de nuestra versión que al final de cuentas el 2020 nos trajo de conocimiento. Entonces es principalmente uno de los elementos y por supuesto algunos cambios editoriales menores, algunas adecuaciones, algunas notificaciones que tendríamos que actualizar dentro de nuestro esquema, también por cambios en algunas estructuras de los documentos de ISO. GFCI, Global Food Safety Initiative, nos pide que tenemos que tener público quiénes somos, dónde estamos ubicados, dónde está nuestra organización y que estemos registrados a nivel internacional para que nos puedan localizar como una organización establecida. Entonces, es otro de los cambios que tuvimos que poner aquí. Esto no afecta, por supuesto, en nada la certificación que ustedes tienen documentada. Y nuevamente, independientemente de la información que yo pueda haber puesto aquí, el idioma oficial, a pesar de que ustedes vean el documento o la guía en algún otro idioma, la versión oficial siempre va a ser inglés. Por temas de interpretación, por temas de traducción, todos cometemos errores. Entonces, hemos encontrado inclusive algunos errores en la traducción de nuestros documentos, se han corregido, pero es por eso que se dice que la versión oficial siempre va a ser el tema del idioma inglés. Mencionaba algunos temas de forma más que de fondo, como el hecho de que dentro de nuestros alcances hacemos mención a la norma ISO 22000, ya en su versión 2018, en temas como la versión de
el esquema de, perdón, el alcance de la categoría C2, donde incluimos también como ejemplo. Esto no está limitado. Lo que ustedes ven aquí de los ejemplos de algunas actividades excluidas en los productos no significa que sean todos. Entonces, perdón, incluidas dentro de nuestro esquema no significa que sean todos. Puede haber más alcances, más tipos de producción. Sabemos que hay demasiada producción en diferentes tipos de procesos. Entonces, agregamos nada más algunos ejemplos. Cualquier duda que tengamos sobre la implementación de alguna norma, de la implementación, perdón, de alguno de los requisitos, va en base a lo que ustedes nos documenten. Ok, entonces no hay demasiado cambio sobre los alcances. La norma de los prerequisitos en el tema de transportación y almacenamiento, estamos utilizando una NTA, que era un documento oficial que había publicado una organización en Holanda. Hizo y hace su publicación oficial como especificación técnica en el tema de prerequisitos, y pues hacemos aquí ya la anotación de que está aprobada y que se puede ser utilizada para este tipo de esquema. Entonces, en ese tipo de elementos no hubo demasiados cambios, son cambios de forma más que de fondo, pero ¿dónde sí vienen elementos de fondo? Ok, dentro del mismo parte 1 viene el tema del alcance de los esquemas. En este caso, la categoría de transporte. En la categoría de transporte, lo que estamos diciendo que dentro de toda la cadena alimentaria, los proveedores de servicio, nuevamente, también independientemente de la propiedad legal, ¿qué es lo que podría llegar a pasar y que fue uno de los elementos que nos dijo nuestro Board of Stakeholders? Nos dijeron, el riesgo de una compañía de transportación es de que se puede deslindar de la responsabilidad de proteger el alimento o de garantizar la iniquidad del alimento, argumentando de que ellos no son los dueños del producto, que ellos únicamente se dedican a transportar el producto y no tienen ningún impacto sobre la inocuidad. Entonces dijimos, no, independientemente de la propiedad legal del documento, perdón, del producto, la organización de transporte es responsable de garantizar que durante todas las medidas de transportación se garantice la inocuidad y, por supuesto, la seguridad del alimento. Entonces, este tipo de elementos son los que estamos incluyendo dentro de algunas de las categorías. Y que ustedes también podrían considerar con sus proveedores de transportación para garantizar de que no haya un deslinde de responsabilidades cuando estamos haciendo la transportación de un alimento. Ok, también en el tema de transportación ya teníamos todos estos elementos en los cuales ya estaba dentro de la versión 5. ¿Qué fue lo único que agregamos? Que el uso previsto, incluido que se venda en conjunto con la parte de estos materiales de empaques, también deben de venir especificados cuáles son los requisitos adicionales. Es decir, si tenemos algún tipo de producto que va a venir con alguna cuchara o con algún aditamento para poderse consumir, también tiene que garantizarse que ese tipo de producto haya cubierto todas las medidas de inocuidad alimentaria, porque, bueno, van en conjunto y va a estar con el propósito de que un consumidor haga uso de este tipo de aditamentos para el consumo del alimento. Entonces, no sé cómo le llaman ustedes en sus países, aquí le llamamos popotes o pajillas, como le quieran tomar. Tienen que también garantizarse que este tipo de material de empaque que va a ser para un consumo de un alimento y que va en conjunto del tipo de producción, también cubre las reglas de inocuidad de los alimentos. FSSQ. Dentro de los requisitos adicionales de certificación tenemos el módulo Q, tomando en consideración que una organización tiene que ver elementos de calidad, pero también de inocuidad, pero también de calidad. Entonces, nuestro módulo Q, el objetivo es que una organización certificada en FSS pueda incluir dentro de su documentación algunos otros requisitos que no son inocuidad. Y cuando estamos hablando de inocuidad, son aquello que pueda contaminar el alimento de manera química, física, biológica, radiológica o alérgena.
Entonces, una organización que tiene que cubrir también elementos organolépticos, como puede ser color, sabor, consistencia, tamaño, peso, eso no entra dentro de los requisitos de inocuidad de los alimentos, pero son requisitos también que una organización tiene que cubrir para garantizar que el alimento va completo en sus etapas constitutivas. Entonces, el módulo Q permite a una organización poder incluir dentro de su sistema y que pueda, por supuesto, evaluarse por una casa certificadora estos elementos que son adicionales y que normalmente no los cubre el FSSC. Entonces, dando la posibilidad de que una organización tenga sistemas integrados y que pueda cubrir todos aquellos elementos que también son preocupantes, por supuesto, para una organización. Tiempos de entrega también puede ser uno de los elementos que se puede integrar dentro de estos requisitos del módulo Q. Una de las ventajas del esquema, y es uno de los elementos por los cuales también estamos fortalecidos y somos uno de los esquemas que buscan mucho las organizaciones, es que la estructura basada en ISO, en el mentado HLS, que es el High Level Structure, que ha documentado ISO para todos sus esquemas, es que dentro de un mismo sistema se pueden incorporar otro tipo de certificaciones. Tal es el caso del ISO 14001 en la parte ambiental, tal es el caso del ISO 45001 en la parte de seguridad, salud y seguridad de los trabajadores, y que puede haber una combinación de elementos en los cuales una organización pudiera utilizar un protocolo de sanidad que está en la parte de inocuidad para ver la sanidad de las instalaciones en temas de salud y seguridad, tomando en consideración, por ejemplo, ahorita COVID-19. Comportamiento del personal. También tenemos un prerequisito que se basa en los requisitos de la salud del personal, en las cuales para temas de inocuidad, la organización tiene que monitorear la salud de los trabajadores para aquellos factores que pudieran poner en riesgo la inocuidad de un alimento. Pero este mismo tipo de protocolos, si lo orientamos hacia o si lo enriquecemos con los requisitos de salud y seguridad que establece ISO 45001, podríamos a lo mejor también estar cubriendo elementos relacionados con COVID-19. Entonces, la ventaja de este tipo de estructuras de alto nivel nos permite como organización poder incorporar varios elementos y tomar la estructura que ya existe con un sistema de gestión y decir, ok, para la estructura que tiene FSSC actualmente en el tema de edificios, en el tema de iluminación, en el tema de salud ocupacional, qué cosas pueden ser compatibles con otros esquemas y que pudieran ser cubiertos por un solo sistema. FSSC tiene un prerequisito establecido y requisitos adicionales con el tema de la disposición de residuos. Ok, la disposición de residuos puede apegarse a los criterios ya establecidos por ISO 14001 en el tema de cumplimiento legal y de cómo se tienen que disponer. Iluminación, la iluminación que pedimos en factores de calidad o de inocuidad para que un trabajador pueda evaluar si el alimento está en riesgo o que puede haber un riesgo de inocuidad y que debe haber cierto tipo de calidad de la iluminación, pues eso podría estar cruzado con los requisitos establecidos en temas de salud y seguridad ocupacional. En la parte de prevención de riesgos de salud y que un trabajador potencialmente pudiera generar algún tipo de defecto precisamente por los temas de la calidad energética. En fin, entonces todo este tipo de factores, el enfoque que estamos buscando como fundación es que ustedes entiendan que un sistema de gestión puede compartir diferentes tipos de elementos y que podría ser compatible con diferentes tipos de estructuras ISO. Y bueno, vamos hacia allá con el tema de sistemas integrados. La parte 2 dentro de los requisitos establece cuál es el alcance, cuáles son los tipos de procesos, cuál es el tipo de documentación que podemos implementar y cómo podemos hacer como organización para cumplir ese tipo de requisitos. Entonces, habla de la estructura base de FSSC. Y dentro de la estructura base viene lo que llamamos la lista de los stakeholders. Ok, es la junta de partes interesadas donde tenemos bastantes organizaciones a nivel internacional que participan con nuestro esquema de certificación y que nos permiten
dar observaciones y recomendaciones de cómo una organización podría o debería de implementar un sistema de gestión. Entonces, hay una lista de los stakeholders o la lista voz que está también disponible dentro de nuestro sitio web. Y que, bueno, habla prácticamente de bastantes de los requisitos que ya están inmiscuidos dentro de estos requisitos de la parte 2. Como ya lo hemos mencionado, nuestro esquema se basa principalmente en la estructura del ISO. Tenemos ISO 22001, que es nuestra estructura base, en el sentido de que la estructura ISO 22000 ya está aprobada por más de 170 países a nivel mundial y participaron muchísimas organizaciones en la creación, en la autorización y todas las observaciones que hubo en la última consulta de ISO 22000. Entonces, es un esquema aprobado y aprobado en diferentes países y por diferentes industrias. Y tomando en consideración, por supuesto, los requisitos adicionales que como ISO permite hacer una estructura de multiestándar y que todas las organizaciones vamos a tener que llegar en algún momento a ese tipo de nivel. A un nivel de sustentabilidad ambiental, a un nivel de salud y seguridad ocupacional, como lo vimos el año pasado, y por supuesto todavía este año, y otro tipo de estructuras que nos van a permitir ir asegurando un sistema multiestándar. ISO 22001 tiene debilidades porque está creado para diferentes tipos de organizaciones. Es por eso que se toma también adicionalmente la estructura documentada de los ISO TS para la parte de la construcción de los prerequisitos. Pero aún así no es un esquema totalmente completo. Es cuando entramos como FSS a dar requisitos adicionales en la implementación de la estructura. Entonces vamos a platicar ya de los componentes específicos que nos interesan. Dentro de la parte 2 encontramos requisitos en el sistema de gestión. La parte 2 ya habla de que una organización certificada, cuáles son los elementos que tiene que cubrir. Entonces, dentro del requisito, si se fijan, me brinqué hasta el apartado 2.5.1. Quiere decir que los requisitos adicionales no tuvieron cambios. A partir de este requisito es cuando entramos con cambios, sistemas de cambios, y por eso están en rojo lo que principalmente cambió. ¿Qué es lo que nos interesa? Laboratorios. Todas las pruebas que se hagan para un elemento de inocuidad, de algún tipo de contaminación en los alimentos, tiene que ser con laboratorios competentes, ya sean internos o externos. ¿Qué significa esto? Hay un requisito dentro de la norma ISO 22000, que es el 7.1.6, que habla acerca de los análisis de verificación con laboratorios. Es muy puntual lo que queremos con ISO, con la parte de FSS en este cumplimiento. Los laboratorios tienen que dar la garantía de que todas las pruebas de inocuidad que se hagan tanto internas como externas tienen que cubrir protocolos de aptitud para garantizar de que los resultados del laboratorio son confiables. Y pedimos que sean con base en la norma 17025. ¿Qué significa? Hay una serie de estructura que queremos que nos garantice que el laboratorio realmente hizo las pruebas con una trazabilidad, una repetibilidad y reproducibilidad de los resultados y que realmente podemos garantizar que los equipos, el personal y los resultados pueden llevar a que esta estructura de análisis nos lleve precisamente a una prueba precisa y que podamos realmente garantizar que sí fue confiable esta estructura. Ok, entonces eso es lo que principalmente nos preocupa. Que todo lo que hagamos con laboratorios, ya sea internos y externos, garanticen ese tipo de pruebas. Para la mayoría de nuestras categorías, en la parte de producción, dice que también la organización debe tener un procedimiento documentado para la adquisición de situaciones de emergencia para garantizar que los productos cumplen con los requisitos específicos y el proveedor ha sido evaluado. Nuevamente, tenemos uno de los esquemas que estamos queriendo ver aquí. Uno de los esquemas que queremos ver aquí realmente es el tema del cumplimiento de que el producto a lo largo de toda la cadena, desde el origen hasta el final,
es confiable. ¿Ok? Entonces, en materia de compras, en esto me han hecho algunas preguntas, me dicen, oye, entonces, ¿los productos comprados tienen que pasar por un laboratorio acreditado? Los productos comprados nosotros tenemos que llevarlos a un laboratorio acreditado para garantizar que cumple con las especificaciones. Bueno, el procedimiento que estamos pidiendo aquí es de que ustedes tienen que garantizarnos que efectivamente todo el material comprado, todos los productos comprados cumplen con los requisitos de inocuidad química, física, biológica, o de radiológica o de alérgenos. Entonces, tienen que decirnos de qué manera se va a garantizar esto. No únicamente en el factor de que si la ficha técnica cumple con algunas especificaciones o algunas características. Tienen que garantizarnos que todos los elementos de contaminación tienen que estar cubiertos. La organización debe tener una política para la adquisición de animales pescados. Esto es para la parte de los productos vivos, también para el control de sustancias químicas prohibidas. Entonces, si estamos teniendo algún tipo de compra de animales, mariscos, pescado, tenemos que garantizar que venga dentro de los límites máximos permisibles. Y nuevamente, dentro de la especificación de las materias primas tiene que estar establecido cuáles son los posibles tipos de medicamentos prohibidos o autorizados. Y esto también con base en las políticas y los requisitos legales de cada uno de los países donde se va a consumir. ¿Ok? Para todas las categorías, el requisito de la cláusula 9.2 de la ISO-TS, de los prerequisitos, debe establecerse, implementarse y mantenerse procesos de revisión de las especificaciones del producto para asegurar el cumplimiento continuo de los requisitos legales, que es lo que acabo de mencionar. Nuevamente, debe de haber algún documento probatorio dentro de la organización, dentro de la parte de adquisición de materias primas, que garantice que los alimentos vienen libres de algún tipo de contaminante químico, físico, biológico, radiológico o alérgeno, dependiendo de las características que se hayan documentado de adquisición de materias primas. Nuevamente, el objetivo es garantizar que todos los productos que están utilizados van a poder ser o están libres de algún tipo de contaminante. Recordemos que los principales peligros de inocuidad vienen desde el origen. Entonces, ustedes como organizaciones, ¿cómo van a garantizar que de origen no está llegando algún tipo de contaminante? Entonces, lo que queremos es fortalecer este tipo de estrategias para garantizar de que los alimentos que ustedes van a procesar, pues no los procesen a lo mejor en vano o en balde, sino que realmente el procesamiento que se está haciendo ya venga de origen validado de que no viene con algún tipo de problema de inocuidad. El etiquetado de los productos, por supuesto, tiene que estar disponible, tiene que garantizarse el etiquetado a lo largo de toda la cadena de los alimentos. Uno de los factores importantes es que ustedes tienen que garantizar de que el producto es seguro para su consumo. Todos los países tenemos algún tipo de legislación en temas de etiquetado. Si el producto va hacia Estados Unidos, tiene algunas legislaciones en temas de etiquetado. Si está en México, tiene algunas características de etiquetado. Si está en Brasil, tiene unas características de etiquetado. En Argentina, todos los países tenemos algún tipo de legislación aplicable. Pero no todos los países tienen alguna característica o algún requisito legal de etiquetado de productos semiprocesados. ¿Qué quiero decir esto? Que no son aptos para consumo al consumidor final. Entonces, muchos países no tienen estas características establecidas. Es por eso que nosotros como FSSC hemos definido que tienen que estar consideradas todas las características del producto, desde almacenamiento, desde características del producto, fechas de producción o algún otro tipo de característica que nos permita precisamente que el alimento es seguro, también inclusive cuando está en semiprocesado. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es uno de los requisitos adicionales que tenemos actualmente, que es uno de los cambios que tenemos en la versión 5.1 a diferencia de la 5.0. En temas de defensa alimentaria, mitigación de fraude alimentario, el uso de los logotipos de la FSSC,
manejo de alérgenos, monitoreo ambiental, formulación de productos y transportación, no ha habido cambios. Aunque ahorita vamos a ver un tema en el tema de los diseño de productos. Almacenamiento, uno de los elementos adicionales que acabamos de incluir en esta versión 5.1 es precisamente el tema de los FIFOs y de los FEFOs. Ya se hacía, era una práctica que teníamos en muchísimas de las organizaciones, el manejo de los first in, first out. Ahora lo que estamos incluyendo es si primero expira, primero sale, entonces esto ya también está como relacionado. Muchas organizaciones, creo que ya la mayoría ya lo aplicábamos, únicamente está ya documentado aquí de que se tiene que garantizar de que se puede utilizar uno u otro y se tiene que definir en sus procedimientos cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro. Para el tema de sacrificio hay que garantizar el tiempo y temperatura posteriores. ¿Cómo se puede descongelar? Estas son instrucciones que se tienen que dar a las organizaciones de cómo se debe de enfriar o cómo se debe de congelar o descongelar, cuál va a ser el proceso para que en dado caso durante la cadena de suministros o en el caso de un retailer tengan un procedimiento de cómo deben de ellos de buscar el descongelamiento, que sea es un descongelamiento que a lo mejor no lo quieren hacer en 1 minuto o en 2 minutos, sino que vean cuál es el procedimiento para poder descongelar algún tipo de producto. Ok, entonces, vamos a ver. En las categorías de control de peligros y medidas para prevención de la contaminación cruzada, también es un requisito nuevo, es un requisito adicional, que dice que para la categoría I, dice que los requisitos adicionales aplican, la organización debe tener requisitos específicos en su lugar en el caso de que el empaque se use para impartir o proporcionar un efecto funcional de los alimentos. Nuevamente, platicamos también de lo que viene siendo cucharas o algún otro tipo de aditamento que se puede utilizar dentro del producto o que sea parte integral del empaque, aunque no vaya en contacto directo con el producto. Tenemos que garantizar también que este tipo de productos no vayan a traer algún tipo de contaminación. O si hay algún otro tipo de empaque funcional para poder garantizar a lo mejor alguna atmósfera transformada. Para el caso de procesamiento de productos, debe haber requisitos específicos en el proceso de inspección en los corrales y la evisceración para garantizar que los animales sean aptos para consumo humano. Ese es un requisito también adicional. Lo que queremos buscar aquí con este requisito es de que la organización haga un estudio previo al sacrificio para saber si el animal es apto antes del sacrificio y poder garantizar de que sí vamos a poder matar al animal y poderlo entregar como parte del proceso a un consumidor final. Entonces, sí es un requisito interesante. ¿Por qué? Porque antes de que llegue a nuestra compañía tenemos que analizar desde la granja si el producto, si el animal, llámese un cerdo, llámese un bovino, llámese a lo mejor un ave, es apto para su sacrificio. Si nos ponen mayores, ¿cómo se llama? Controles, porque tenemos que garantizar antes de que lleguen a nuestras instalaciones que el animal sí puede ser sacrificado. La verificación de los prerequisitos, esto también es un requisito adicional que tenemos que garantizar. Digo, es adicional entre comillas, porque tanto ISO 22000 desde la versión 2005 ya consideraba que tenemos que verificar las medidas de control y garantizar que las medidas de control eran suficientes para poder garantizar que el prerequisito es funcional. Este requisito únicamente viene a que garanticemos de que todos los prerequisitos, ¿ok? Estamos hablando desde el prerequisito 4 hasta el prerequisito 18 o 19, dependiendo del que estemos, el prerequisito que estemos aplicando, tenemos que garantizar que todos los prerequisitos están bajo control. Entonces, desde el prerequisito 4, que tiene que ver con las instalaciones,
tiene que haber procesos de monitoreo y verificación para garantizar que realmente las medidas de inocuidad alimentaria están controladas. Entonces, no únicamente a lo mejor con el tema de control de plagas, no únicamente con el tema a lo mejor de temperaturas o de inspección de la salud de los trabajadores, sino todos los prerequisitos. Entonces, tenemos que buscar los mecanismos que nos permitan evaluar instalaciones, equipos, distribución física, el layout de las organizaciones, el tema de los baños, la locación de los baños. Entonces, tiene que haber algún tipo de medida de verificación para que cuando son ese tipo de características que a lo mejor no tienen que ver con algún instrumento, nosotros podamos crear un instrumento que nos permita verificar y garantizar que realmente cada uno de los prerequisitos están bajo control. Temas de desarrollo. Desarrollo de productos, inclusive ha habido organizaciones que nos han pedido que seamos más estrictos en esta parte. No estaba considerada la parte de desarrollo y diseño de los productos. Creo que también en un webinar con NSF, en alguna ocasión anterior nos hicieron la misma pregunta, hacia si el FSSC va a estar evaluando, o al menos los auditores a través de este requisito, va a estar evaluando el origen de la parte de los desarrollos de los productos. La respuesta es sí, el auditor tiene que estar evaluando cuáles son las características del producto cuando se diseña y desarrolla, a pesar de que no están las instalaciones. Entonces tiene que definir cuál es el método, cuál es el proceso, cuáles son los requisitos para evaluar si el producto, cuando llega a nuestra fábrica, porque supongamos que viene de un cliente y nosotros únicamente estamos haciendo el procesamiento, aunque el dueño del diseño y de desarrollo puede ser otra compañía, nosotros tenemos que garantizar que cuando llegue a nuestra compañía, cómo la organización traduce esos requisitos y puede evaluar los diferentes tipos de riesgos dentro del sistema de inocuidad alimentaria para garantizar que dentro de las instalaciones se puede producir el alimento de una manera segura. Entonces, es por eso que dice que tenemos que evaluar el impacto, tenemos que considerar el impacto del flujo, por qué procesos va a pasar, controles de contaminación cruzada, diferentes tipos de elementos. Entonces, esto nos lleva a los requisitos ya establecidos dentro de las ISO para documentar un procedimiento que nos permita incorporar cualquier tipo de nuevo producto o cualquier cambio que podría surgir posterior a lo que es el proceso de fabricación. Entonces, sí, estamos pidiendo ya un procedimiento, donde vengan el ABC de cada vez que llega un nuevo producto, cada vez que hay un cambio de diseño del producto o de la estructura del producto, cómo nuestra organización, independientemente de que nosotros seamos los dueños o no del producto, tengamos un proceso para poder analizar los cambios y garantizar que el producto va a poder ser, cuáles van a ser los diferentes tipos de etapas por las que va a pasar y que garanticemos que el producto va a ser un producto seguro. Ok, esto se basa mucho en los requisitos ya establecidos por parte de ISO en lo que se llama diseño y desarrollo de nuevos productos o cambios a los productos. Para los requisitos de salud, dice que la organización tiene que dar un procedimiento para garantizar la salud del personal, pero bueno, lo importante aquí en temas de la salud, y esto ya lo están en los diferentes tipos de procesos, esto va relacionado también a las restricciones de muchos países que pudiéramos tener algún tema de evaluación de la salud de los trabajadores. Recuerden que con tema de COVID-19 aprendimos muchísimas cosas, aunque muchos países están restringidos en temas de aplicación de exámenes médicos. Pero de cualquier manera, todas las normas ISO TS, absolutamente todas, traen requisitos en temas de exámenes médicos. Tenemos que garantizar que los trabajadores están en salud adecuada y que podemos garantizar la inocuidad de los alimentos. Perdón, me adelanté de esta última. Así como estamos viendo estos requisitos, hay muchísimos requisitos adicionales, como el tema de la certificación de multisitios. Esto también es un requisito adicional, no lo puse aquí en rojo, pero hay muchísimos más requisitos que están nuevos.
Entonces, una organización puede aplicar muchos otros requisitos, como el tema de la multisitio. Sí, sí lo puede hacer. Hay reglas ya muy claras establecidas, en las cuales nos dice que hay que cumplir para poder considerar una auditoría multisitio, requisitos, competencias de auditores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a los elementos de la parte 2, que es para las organizaciones que están buscando certificarse, estos son los requisitos principales. La parte 3 habla de los requisitos de certificación y la comunicación que hay entre la organización certificada y el organismo de certificación, en la cual, pues, por supuesto, también hay cambios adicionales para poder garantizar la integridad de nuestro sistema. Pero dentro de los requisitos importantes, al menos en la parte de implementación, es toda la parte 2. De ahí más, nuevamente, invitarlos a que visiten nuestro sitio web para que ustedes puedan revisar cuáles son los diferentes tickets que ha habido, cuáles han sido las diferentes dudas a nivel mundial, y a lo mejor algo de esto les puede servir a ustedes. Y bueno, de mi parte, ahorita vamos a pasar a la sección de preguntas, como ya nos había dicho Andrea. Únanse a nuestros sitios web, vayan a nuestro portal web, van a poder seguirnos ahí en Twitter, en LinkedIn tenemos también mucha participación. Tenemos un newsletter. Mi correo personal es el de aquí, que es, bueno, mi correo corporativo de FSSC. También escriban para cualquier duda, no duden en comunicarse con nosotros. Tenemos puertas abiertas. El hecho de que esté yo aquí hablando en español es porque sabemos que Latinoamérica es una gran región que también está impulsando muchísimo el tema de certificaciones y que a veces el tema de comunicación por idiomas podemos tener a lo mejor un malentendimiento. Entonces, estamos abiertos a cualquier duda, a cualquier consulta. Por favor, no duden en comunicarse con nosotros. Andrea. Sí, muchas gracias, Adrián. Claro que sí, con mucho gusto pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Hemos estado recibiendo bastantes preguntas de los asistentes del día de hoy y siguen llegando más, así que pues bueno, vamos a comenzar. Ok, desde arriba. La primera pregunta es, ¿cómo se va a evaluar dentro de la versión 5.1 el tema de la cultura de inocuidad que está la GFCI solicitando, pero no se observa dentro de los requisitos adicionales de la nueva versión? Ok, bueno, muy buena pregunta. Sí es correcto, ya me la habían hecho hace unos días. Dentro de los requisitos de la fundación no se ve como tal, pero si recordamos la ISO 22001, perdón, la ISO 22000 no es 22001, la ISO 22000 trae un requisito de awareness o toma de conciencia. Como fundación estamos considerando que toma de conciencia va ligado con el tema de cultura de inocuidad, para lo cual se creó una guía de cultura de inocuidad. Ok, entonces estrictamente como fundación se está visualizando que por el concepto de awareness se toma este requisito. Entonces se va a evaluar toda esta guía relacionada con la cultura de inocuidad, relacionada con la toma de conciencia, para que una organización cumpla estos requisitos. Nuevamente, en ISO 22001 no es claro, no es muy claro, nada más dice que deben ser conscientes de la política, de los resultados, del impacto, y es muy breve la descripción. Y como FSSC en este tema de awareness, creamos toda una guía complementaria. Tenemos una pregunta también que nos han hecho, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide? Sí, significativamente es muy complicado medir el tema de toma de conciencia o de cultura de inocuidad, en el sentido de que no hay un concienzómetro. O sea, no hay una manera para poder medir el tamaño, el sabor, el color de la conciencia. Entonces, ahí en nuestra guía tenemos algunos elementos interesantes que pueden consultar de cómo se puede medir y cómo se puede implementar el tema de cultura de inocuidad. Pero definitivamente va a ser auditado, sí, sí va a ser auditado. Gracias, Adrián. La siguiente pregunta es, uno de los cambios es la verificación de PPR basado en los riesgos. ¿Cómo podemos hacer el análisis de riesgos de los programas con los que cuenta la organización?
Ok, si recuerdas lo que dice el requisito que ya está establecido del tema de verificación dentro del análisis de los PPRs, hay que estarlos, perdón, de los prerequisitos, estamos ya evaluando de qué manera, bueno, dentro del requisito de la ISO 22000 dice que se tienen que hacer las medidas para poder verificar la efectividad. Es decir, todo es a base de los indicadores y tenemos que asegurar que la organización tenga establecido cómo mide el cumplimiento contra cada prerequisito. Es decir, en temas de control de plagas, pues sabemos que tenemos que tener algún tipo de medida para poder verificar y que haya una meta establecida para garantizar de que no se exceda el tema de control de plagas. En temas de limpieza y sanitización, pues también tiene que haber un indicador que nos diga cómo se mide la efectividad de la sanitización. En temas también de personas y de salud de los trabajadores, también hay un prerequisito y ahí hay medidas o hay indicadores que podrían ser utilizados, en los que no pueden ser a lo mejor medidos, como el tema de instalaciones. La organización tiene que definir cómo va a evaluar y cuál va a ser el indicador que nos determine cómo se mide la efectividad de las instalaciones o de layout o la de distribución. Entonces, por cada requisito, el objetivo es de que se determinen indicadores que puedan definir si el prerequisito está correctamente implementado. Gracias, Adrián. La siguiente pregunta es, si en una empresa se tienen diferentes procesos y se tiene un cliente que requiere para su proceso se certifique en FSSC 22000, ¿se puede solamente certificar una línea de producción? Buena pregunta. Creo que la respuesta es sí. Tendría que consultarlo con la parte técnica. No hay una posición específica por parte de la fundación en este sentido. Entonces, esa me la quiero llevar mejor de tarea antes de darte una respuesta afirmativa. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿los proveedores de transporte requerirán certificación o solo un contrato ad hoc? Si tú eres una organización y tú quieres que tu proveedor se certifique, podrías pedirle que esté certificado. Recordemos que todo ese tipo de normas son certificación voluntaria. Puede haber un tema de contrato con la parte de los proveedores de transporte. Recuerden que como organización de certificación dice que ustedes, al menos para la parte de la guía de bueno, la mitigación de lo que es defensa alimentaria, ustedes tienen que evaluar los riesgos en defensa alimentaria con los transportes hacia atrás y hacia adelante, pero no hay un requisito contractual que diga que ellos tengan que estar certificados. Sería lo ideal al final del día. Gracias. La siguiente pregunta es, en la industria de empaque, ¿es normal que el contexto de la organización sea tan pequeño dado que solo incluye los riesgos que podrían impactar la inocuidad? Sí, correcto. Muchas de las compañías de empaque hay veces que no tienen puntos críticos de control, precisamente por las naturalezas de algunos de los empaques, principalmente las de plásticos o las de vidrio. Entonces, sí es a veces, ¿cómo se llama? Puede ser que el contexto sea muy, muy limitado. Gracias. La siguiente pregunta es, si tenemos FSSC 22000 e ISO 9001, ¿qué se requiere para ser FSSC-Q? Ok, pues en este caso ya Andrea y NSF te pueden dar una respuesta para poder integrar tus dos sistemas. A nivel de FSS, lo único que pedimos es que el auditor tenga competencias en los dos esquemas, demostrarle, por supuesto, y listo. Digo, por ahí hay unas reglas también para ver cómo se puede aplicar este tipo de auditorías integradas, los beneficios, inclusive en la parte de tiempos, que también pues definitivamente a una organización le puede ser beneficiosa porque nada más recibiría una auditoría en vez de dos. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿los laboratorios internos deben estar certificados? No, la regla de que tenemos como fundación es, no sé, bueno, aquí se llama acreditación. No es necesario que estén acreditados, pero deben de cubrir todos los protocolos como si fueran un, un laboratorio acreditado.
de acuerdo a los requisitos de la 17025, digo, tiene un comité de imparcialidad, tiene otro tipo de requisitos específicos, pero lo que nos interesa de 17025 es de que haya protocolos, haya normas bases sobre las cuales y que sean trazables, que no sea una norma que la organización haya inventado, que esté basado en algún requisito nacional o internacional para la parte de las mediciones, que todos los equipos estén calibrados, que el personal sea competente, que las medidas de evaluación o el laboratorio tenga las condiciones de infraestructura necesarias para garantizar que la prueba es confiable y, por supuesto, todos los protocolos de seguridad que piden para evitar la contaminación cruzada de las muestras en un laboratorio. Entonces, la respuesta concreta es no es necesario que estén acreditados 17025, pero que sí cubran todos los protocolos. Gracias, Adrián. Siguiente pregunta es, ¿qué significa FE-FO? FO es First Expired, First Out. Y la FO es First In, First Out. Entonces, First In, First Out es primero sale, primero entra, primero sale. First First Out es primero expira, primero sale. O primero caduca, primero sale. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿desde cuándo comienzan a ser exigibles estas modificaciones? El requisito dice que es abril de este año. Ya tendríamos que estar haciendo las auditorías en, al menos las organizaciones que no tienen, que ya cambiaron la versión 5 a la 5.1, ya tendrían que empezar a verlo, perdón, retomando, rebobinando, porque no lo dije bien. Todos los que ya están en versión 5, que se certificaron desde el año pasado, si su auditoría ya en esta fecha, tendrían que hacer su auditoría ya en este año sobre versión 5.1. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿hay algunos exámenes especiales que se necesitará realizar a los trabajadores o solo exámenes médicos generales? En materia de salud sí, o sea, el examen médico es el requerido. Puede ser una valoración médica nada más para saber que están en condiciones de operación y que no hay ningún tipo de contaminación, tanto como lo establecen los requisitos legales de algunos países que están muy limitados, por decirlo en Estados Unidos, que no podemos acceder ni como auditores ni como compañía a ese tipo de información porque se considera como confidencial. El requisito establece de que al menos la organización tiene que demostrar que se encuentran en condiciones de salud adecuada. Es decir, si estuviéramos haciendo una auditoría en Estados Unidos y tenemos que revisar el requisito de salud, si la ley no nos permite ingresar a ver si el trabajador tiene una salud adecuada para trabajar con productos alimenticios, tiene que existir al menos una declaratoria que diga que el trabajador es apto, sin entrar en el detalle de temas de salud. Por supuesto, Muchas, validado por algún médico. ok, muchas gracias, Adrián. Siguiente pregunta es, para el punto 2.5.11 de la inspección de los animales, ¿el proceso de inspección debe ser de planta? ¿Se puede dar conformidad si la actividad es realizada y es un requisito de la Autoridad de Sanidad Animal del país? Muy buena pregunta. Ese me gustaría que me lo mandaran por correo. Tengo que consultarlo a nivel técnico, para ver qué nos dicen de esa parte. Ok, siguiente pregunta. Aquellos auditores que se certificaron en la versión 05 con un curso de actualización estarían expeditos para auditar sistemas conforme a ISO 22000 y FSSC 22000. Necesitan hacer la actualización también a la versión 5.1. Como actualización, digo, dentro de los requisitos de entrenamiento, si es ya como auditor de tercera parte o es auditor interno, tienen que demostrar que ya conocen cuáles son los cambios de la versión 5.1. Bien, la siguiente pregunta es, si ya tengo certificada la organización en ISO 9001-2015 y FSSC 22000 en la categoría 1,
¿Puedo solicitar una certificación de FSSC 22000Q? Sí, claro. Y eso, como lo habíamos platicado hace un momento, pues eso hace ¿cómo se llama? Manejamos un sistema integral y pues es más sencillo a veces recibir una auditoría que dos. Muy bien, seguimos. La siguiente pregunta es, ¿el tema de riesgos relacionados eh, a radiológicos se debe incluir? Lo mencioné como tema de requisitos radiológicos. Normalmente cuando vamos a hacer exportaciones a cierto tipo de países te piden también que esté identificado cuáles son los riesgos radiológicos o que el producto viene libre de cierto tipo de radiación. Eso normalmente como requisitos legales, entra por la parte de requisitos legales. Para GFSI, para FSSC, los riesgos científicos, los peligros más bien identificados son químico, físico, biológico y alérgeno. Y por requisito legal, algunos países exigen también la identificación del riesgo radiológico. Bien, la siguiente pregunta es, ¿podrías ampliar un poco más el tema de los laboratorios? Pues los laboratorios internos no suelen estar certificados en la ISO 17025. Correcto, ya lo había mencionado ese, ya habíamos platicado, no es necesario que estén acreditados, pero sí deben de cubrir todos los protocolos de acuerdo de 17025. Tanto los métodos tienen que estar basados en algún tipo de norma trazable, como el personal tiene que estar certificado, los equipos calibrados también con normas internacionales o nacionales y todas las medidas de infraestructura que tiene que tener el laboratorio. Bien, la siguiente pregunta es, en el análisis de riesgos en la ISO 22000-2018, ¿se debe evaluar el Food Defense y Food Fraud? Sí, sí, definitivamente. También es uno de los requisitos que se debe de estar evaluando. Bien, la siguiente es, para el tema de garantizar que las materias primas sean inicias, ¿no basta con tener el FDA en las fichas técnicas? Esa es una muy, muy buena pregunta. Digo, si es muy técnica esa sección, también se me la pueden mandar por correo. Digo, recuerden que lo que tenemos que garantizar es que lo que venga de materia prima, cualquier tipo de materia prima, el hecho de que venga con algún tipo de certificación, a menos que esté evaluados todos los peligros. Recuerden, en materia prima, de acuerdo al nuevo requisito de la fundación, dice que todo lo que llegue a la organización tiene que garantizar que viene evaluado química, física, biológicamente y en términos de alérgenos, pues también que venga libre de alérgenos. Entonces, muchos certificados, inclusive que me ha tocado ver, no consideran todos los elementos. A lo mejor a veces consideran únicamente los elementos biológicos, pero elementos químicos, también como lo mencionan los requisitos adicionales, de que si vienen con algún tipo en temas de animales, con alguna vacuna prohibida o con algún, ¿cómo se llama? Coadyuvante también que pudieran traer, que pueda estar como clenbuterol o alguna otra característica, tendremos que analizar para ver que vienen también libres de ese tipo de peligros. Entonces, el hecho de que llegue con una certificación FDA no necesariamente significa que esté libre de los peligros. Entonces, la expectativa podría, y lo menciono como podría porque hay muchos otros mecanismos, podría ser un análisis de laboratorio de que viene libre de todo ese tipo de contaminantes. Bien, siguiente pregunta es, ¿qué tan válido es si en el caso de ingreso de materia prima de animal es válido el certificado TIF? Ok, nuevamente el tipo de inspección que estamos hablando de TIF, federal, perdón, eh, no necesariamente trae todas las características. Si viene a ese nivel de detalle que la carne en este caso viene libre de contaminantes químicos, físicos o biológicos, pues sí, podría ser aceptable, aunque, bueno, ahí hay ciertos tipos de restricciones que tenemos que evaluar.
pero no necesariamente únicamente con que venga la certificación TIF puede ser suficiente. Si nos mandan el análisis de laboratorio por cada lote de este embarcado, eso es lo ideal. Ok, gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué requisitos deben estar especificados para que un empaque, perdón, para un empaque que proporciona un efecto funcional? Porque está, porque está en tema de contaminación cruzada. Ok, pues lo que queremos garantizar ahí precisamente que el material, si es un empaque funcional, pues bueno, no vaya a tener algún tipo de incorporación de algún tipo de atmósfera diferente o que vaya a incluir, ¿cómo se llama? O vaya más bien a recibir algún tipo de contaminación. Entonces, como hay más elementos, cuando estamos hablando de empaques funcionales, hay más elementos involucrados y que normalmente no necesariamente el empaque funcional va en contacto directo con el alimento, pues lo que queremos es buscar y prevenir de que los grifos o lo que pudiera adicionalmente mezclarse con este empaque, pues no vaya, o si es uno de cierra y abre, que se rompe el sello que está poniendo ¿cómo se llama?, en contacto directo con el alimento, pues este tipo de empaques no vayan a ¿cómo se llama?, a traer contaminación cruzada. Un punch o como menciono, un tipo de empaque que vaya a estarse abriendo y cerrando, al momento de romper el sello, pues va a estar en contacto ya con el alimento. Entonces lo que queremos es precisamente que este otro tipo de sello pueda prevenir la incorporación o la entrada o vaya a cerrar perfectamente y no vaya a permitir la entrada de algún otro tipo de contaminante. Es por eso prácticamente. Gracias. Siguiente pregunta es, ¿debo tener un procedimiento para el desarrollo de productos o lo puedo incluir dentro de mi plan de control de peligros? El requisito dice específicamente que debe haber un procedimiento de qué haces cuando llega, cómo se analiza, cómo se revisan los pasos, el flujo. Entonces, ¿podría entrar dentro de tu procedimiento de análisis de peligros? Sí, sí podría. Entonces, nada más tendrías que decir que está incorporado y cubrir todas las fases que dice nuestro requisito. Ok, siguiente pregunta es, ¿qué requisitos están definidos para auditores internos? ¿Hay nuevos? No, no hay nuevos, prácticamente son los mismos que tienen que tener los mismos conocimientos de ISO 22000, los requisitos de la ISO TS 22000 para los requisitos y los requisitos adicionales de la fundación. Ok, siguiente pregunta es, para este cambio de versión 5.1, ¿las auditorías serán anunciadas o no anunciadas? Muy buena pregunta. Tengo entendido que para este año también ya puede haber no anunciadas. Para el que no iba a haber anunciadas, pero no anunciadas, perdón, era para aquellos que iban a cambiar de versión de la 4 a la 5, pero tendría que consultar, porque al menos el requisito, de acuerdo como yo lo conocía, era de que sí, este año ya la 5.1 puede ser como no anunciada, porque no son demasiados cambios, bueno, sí son varios cambios significativos, pero ya en este año se suponía que sí ya podíamos estar con anunciadas. Déjame consultarlo para no decir una información errónea. Bien, siguiente pregunta es, em, ¿ustedes manejan un listado de la documentación principal que debemos tener para verificar si lo tenemos o debemos levantar dicha información? Como por cada esquema perdón, por cada categoría son diferentes tipos de documentación, normalmente no tenemos un checklist que diga exactamente cuáles son los requisitos. Lo que tenemos pues es el template del reporte de ISO 22000 y de los requisitos y de los requisitos adicionales de la fundación, donde pues se puede consultar prácticamente el listado de todo lo que hay que cumplir. Pero no hay un requisito específico así como un checklist que diga, sabes que tienes que tener tal documento, tal requisito, etcétera. No, no existe así.
Ok, siguiente pregunta. Mm, con el tema de la pandemia, si están realizando las auditorías de certificación por primera vez de forma presencial. Híjole, qué buena pregunta. Dependemos de los países. Como fundación seguimos teniendo el requisito. A lo mejor ustedes lo vieron ahí dentro de lo que puse de los documentos de la FSSC. Hay una actualización a diciembre del año pasado, donde hablamos de los temas de COVID-19 y dijimos de que el tema de las auditorías remotas y las auditorías presenciales puede ser un factor, puede ser implementado. Ahí dice qué es lo que tendría que hacer el organismo de certificación para poder validar si es viable que se haga una auditoría remota parcial y si es viable que se haga una auditoría en sitio. Hay cierto tipo de reglas que no puede pasar cierto periodo entre una y otra. ¿Por qué? Porque principalmente GFCI está muy renuente en el hecho de las auditorías 100% remotas. Por ser un tema crítico los alimentos, hay mucha resistencia a que se hagan auditorías, independientemente que se haga un recorrido virtual a través de, aunque sea en vivo, hay mucha renuencia en de que se hagan auditorías 100% remotas. Como fundación dijimos que si hay una posibilidad de hacerlo, se tiene que meter los requisitos específicos, se tiene que estudiar caso por caso para validar si es viable poder hacer una auditoría remota. Pero principalmente pues dependemos de si los países admiten que hay a lo mejor visitantes de otros países, como en el tema ahorita de Estados Unidos. Si viajamos de cualquier otro tipo de país hacia Estados Unidos, la restricción es estar 15 días en cuarentena para saber si es posible, bueno, si no estamos contaminados con COVID-19. Pero eso ya no sería viable para poder hacer una auditoría, porque pues no podemos estar 15 días sin hacer nada y luego los días que dure la auditoría. Es el único país que ha tenido ese tipo de restricciones, pero como fundación, cada caso tiene que ser estudiado. Muchas gracias. Siguiente pregunta. En cuanto a las empresas dedicadas a alquilar frío a otras empresas, ¿qué tan viable es este tipo de certificación? Claro que sí, también es posible. La certificación que tenemos en el tema de almacenamiento sería la certificación idónea. Entonces, sí, sí está muy bien. Qué bueno que estén interesados en este tipo de certificación, porque definitivamente son uno de los elementos que hemos encontrado el tema de cadenas de frío, que es súper, ¿cómo se llama? Complicado. Entonces, ¿de qué manera se garantiza que sí se puede proveer el servicio o si rentan los equipos? También, por supuesto, podríamos evaluar ese tipo de requisitos. Gracias, Adrián. Siguiente pregunta es, para el esquema FSSC 22000Q, ¿se tiene considerada la extensión de un único certificado, ya que actualmente se reciben auditorías y certificados por separado para FSSC 22000 e ISO 9001-2015? Correcto, de hecho se emite un solo documento que se llama precisamente así. El certificado que se emite es como FSSC 22000 más Q o Quality. Bien, la siguiente es, en el caso de empresas que necesitamos enviar nuestro producto en avión, ¿tenemos que pedir controles? Correcto, si el producto es perecedero, definitivamente tenemos que evaluar cuáles van a ser las condiciones de almacenamiento, manejo y dar las instrucciones a la viera de cómo debería de ser procesado. Normalmente ¿cómo se llama? El transporte aéreo, pues es un transporte aéreo muy rápido, pero si el producto tiene que tener unas características de control de frío, pues deberíamos de evaluar que el carrier o quien vaya a estar manejando el producto no vaya a dejar en una temperatura expuesta por demasiado tiempo al producto. Entonces sí, definitivamente tenemos que ver cuáles son los controles que tienen tiempo en almacenamiento. Digo, a mí me toca auditar también ese tipo de compañías. Todos tienen cámaras frigoríficas, nada más es garantizar que los controles estén bien documentados y que nosotros como organización le proveamos de las instrucciones de manejo y almacenamiento de este tipo de compañías. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿existen cursos oficiales para la formación acreditada
de relatores en FSSC 22000 versión 5.1 y existe un sistema de cursos oficiales. Correcto. En nuestra página web ustedes pueden consultar en la sección de Partners. En la sección de Partners, ahí dice cuál es el listado de las organizaciones que están autorizadas para dar los cursos. Bien, la siguiente es, mi empresa se recertificó en la versión 5 del año pasado. En el 2021 debo volver a pasar por una auditoría completa para la versión 5.1. ¿Cuál es el límite de tiempo? Bien, no, pues sí tienen que ser su auditoría, es una auditoría normal, no dimos, ¿cómo se llama? Creo que no tenemos requisitos adicionales de agregar tiempo para hacer esta auditoría. Puede ser en cualquier evento, puede ser un seguimiento, que es el que te correspondería, y se evalúan los requisitos adicionales de la versión 5.1. Como fundación creo que no tenemos el requisito, pero el organismo de certificación, si considera que debe de agregar tiempo por un requisito muy, muy específico, se puede agregar tiempo adicional. Gracias. La siguiente pregunta es, desde tu experiencia, ¿cuál es el cambio más sustancial de esta nueva versión, considerando que ISO 22000-2018 ya te incitaba a ciertos controles expuestos? Totalmente de acuerdo. O sea, realmente los requisitos que tenemos como fundación son para esclarecer los requisitos a lo mejor que ya veníamos trabajando desde versiones anteriores. Definitivamente el tema de cultura de inocuidad, como lo mencioné, es uno de los factores interesantes porque no es muy claro ISO 22000 y los requisitos adicionales también no eran muy claros. El tema de verificación, también ya lo había mencionado, los prerequisitos, eso ya existía desde la versión 2005 del ISO 22000, aunque no era muy claro y a muchos causaba confusión en cuál era el método para poder hacer una mejor validación de los prerequisitos. Requisitos adicionales como el tema de diseño de productos. Definitivamente yo creo que ese es uno muy, muy interesante y muy bueno, porque nunca habíamos considerado el tema del riesgo en tema de diseño y desarrollo de productos. Entonces creo que ese requisito es muy, muy interesante y es parte de los nuevos. Pero además, pues muchos ya los habíamos considerado, el tema de los laboratorios. También ya desde la versión 4 ya habíamos platicado de los métodos de control en los laboratorios. A lo mejor no con este nivel de claridad, pero muchos de los que ya tenemos es nada más para esclarecer. Bien, siguiente pregunta. ¿Una empresa no certificada en versión 5 puede certificarse en esta versión 5.1? ¿Correcto? Sí, cualquier organización se puede certificar en el momento que desee. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las competencias que debe tener la persona que lidera el sistema de gestión de inocuidad y cuál es la vigencia válida de una capacitación que deba tener? Muy bien, no hay vigencia válida. Normalmente, pues decimos, si hay una actualización, tienen que tomar las actualizaciones, pero al igual que un auditor, los requisitos son ISO 22000, los prerequisitos de las ISO TS 22002 y los requisitos adicionales de FSSC. Bien, la siguiente pregunta es, ¿se audita protocolos COVID? ¿Existe algún elemento de FSC que relacione COVID para auditorías remotas? Eh, sí tenemos los requisitos. Ahí dice cómo tendríamos que evaluar cuándo puede ser una auditoría remota y cuándo no, pero eso es a nivel de organismos de certificación. Ahí hay inclusive ¿cómo se llama? Un diagrama de árbol donde mencionamos los diferentes tipos de caso y cuándo sí y cuándo no puede ser aplicarse a una auditoría remota. Y también pues menciona cuáles son todos los diferentes tipos de reglas. No menciona de los protocolos específicos para cómo evaluar en una compañía protocolos COVID. Recuerden que nosotros como fundación únicamente evaluamos los requisitos de inocuidad de los alimentos y en temas de salud y seguridad ocupacional no tenemos controles, no es nuestro alcance.
Entonces, el auditor no evaluaría per se los controles de COVID. La casa certificadora sí tendría que evaluar, al menos para garantizar que el auditor está seguro cuando está en las instalaciones y que la organización que se va a evaluar pues cumple con cierto tipo de protocolos base para que pueda ir al auditor a hacer la auditoría. Pero eso ya es por otros requisitos. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta ¿es requerido que las personas que brindan la capacitación a la organización estén acreditadas? Preferentemente, sí, lo que les decimos cuando nos hacen este tipo de pregunta es muy importante que seleccionen un proveedor aprobado. ¿Por qué? Porque la fundación valida el material de todos los organismos de entrenamiento. Entonces, como tal, nosotros estamos dándonos a la tarea de revisar cada entrenador, revisamos cada uno de las compañías y cada uno de los proveedores de entrenamiento. Es decir, si una compañía tiene cinco personas que van a impartir el curso, evaluamos a cada persona. Entonces, esto garantiza pues de que la organización puede utilizar y se está acercando a alguien que tiene conocimiento técnico y está validado por la fundación. Bien, la siguiente pregunta ¿FSSC tiene registro de los auditores locales competentes en cada país? ¿Esto en sistemas de calidad? Sí, tenemos una base de datos de todos los auditores a nivel mundial. Son más de 1,400 auditores que tenemos registrados, en los cuales validamos sus competencias. No es una información pública. Realmente, pues esto es prácticamente de conocimiento exclusivo de los organismos de certificación. Entonces, si un organismo de certificación está ahí, es el único que podemos poner público, pero no ponemos públicos cuáles son todos los auditores que están reconocidos y acreditados. Es una pregunta interesante esa. Muy bien, la siguiente pregunta ¿cuándo y dónde será el próximo FSSC Focus Day? Muy bien, no hay ahorita una publicación oficial. Lo que estamos haciendo precisamente este tipo de webinars como con ustedes. Estamos tratando de llevarlos a los diferentes tipos de países. Hacemos nosotros nuestra reunión anual, pero es únicamente con organismos de certificación y de entrenamiento en todos los octubres. Pero pues no estaría mal que organizáramos uno. Si me mandan una solicitud, pues podemos ver a ver qué se puede hacer. Gracias. Siguiente pregunta. En el caso de que mi producto solo sea empaque secundario, ¿es necesario certificarse en alguna categoría? Sí, es correcto. Esto más que nada a veces viene por requisitos de los clientes para poder certificar lo que es el empaque secundario, pero sí se podría ser certificado sobre FSSC. Bien, la última pregunta, Adrián. Esta dice, ¿de esta actualización nos enviarán o podemos acceder a un soporte de asistencia? Ah, caray, ¿qué será? Bueno, pueden entrar a nuestro sitio web, a la sección que les decía de MyFSC, en la sección de tickets. Si tuvieran preguntas adicionales, me piden que oficialmente sea ese el camino. De cualquier manera, pues también está mi correo y yo de todos modos tengo que meter ahí la pregunta para que quede registrado. Pues bueno, creo que eso sería, no sé si esa sería la pregunta, pero la puerta está abierta para que nos puedan seguir haciendo preguntas a lo largo perdón, a través ya sea del portal web de la fundación o a través de un servidor. Bien, pues Adrián, con esto terminamos la sesión de preguntas. Como pudiste ver, fueron bastantes. Hay algunas otras que también enviaron, pero eran como más bien repetidas, así que pues bueno, yo los invito a que pues contacten a Adrián, también nos pueden contactar a nosotros, NSF, aquí está todos los correos de contacto de todas nuestras oficinas en Latinoamérica. Si tienen alguna duda o quieren comenzar su proceso de certificación, pues aquí pueden contactarnos y comenzar con nosotros. Nosotros también ofrecemos la capacitación
toda la capacitación respecto a los cambios de versiones, etcétera. Y pues bueno, con esto damos por terminado el webinar. No sé, Adrián, ¿quisieras decir algo más? No, pues solamente muchísimas gracias. Gracias a NSF, gracias Andrea por habernos dado esta oportunidad de estar ustedes conviviendo con ustedes. Y pues tantas preguntas muy, muy interesantes. Qué bueno que hubo muchas preguntas. Eso nos da oportunidad de poder ir viendo qué otras cosas tenemos que ver en el esquema y proviendo más información. De ahí más, pues muchísimas gracias. Muchas gracias y excelente día y excelente tarde a todos. Hasta luego.